debemos reflexionar junto a un intelectual. Carlos Altamirano nació en la ciudad de Corrientes en el año 1939, se recibió de maestro en la antigua escuela regional en 1957 y en el año 67 obtuvo el título de profesor en letras en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Desde ese año reside en Buenos Aires, ha sido profesor asociado en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires y profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes. Ha sido investigador del CONICET desde el año 1965 hasta su jubilación con la categoría de investigador principal en el año 2014. Publicó numerosos libros. Carlos Altamirano ha sido miembro fundador de la revista Crítica Cultural, Punto de Vista, e integra actualmente el Consejo de Dirección de Prismas, revista de historia intelectual. En el año 95 creó con Beatriz Arlo la maestría de Sociología de la Cultura, que funciona actualmente en IDAES, de la Universidad Nacional en San Martín. Nuestro invitado dictó cursos y conferencias en universidades de los Estados Unidos y Europa, recibió becas de investigación de la Universidad de Leiden en el año 1990 y del Instituto Iberoamericano de Berlín en el año 2001. En el año 2005 obtuvo la beca Guggenheim y en el 2008 fue profesor invitado en el Departamento de Lenguas Romances de la Universidad de Harvard. Distinciones, profesor emérito de la Universidad Nacional de Quilmes y CONEX de platino en Ciencias Sociales. Experiencias y expectativas sobre los 40 años de democracia con Carlos Altamirano. Bienvenidos a todos. Bueno, buenas noches. Estoy muy contento de estar acá. Agradezco la invitación del señor rector, que ahora no puede estar y que hizo posible que nos encontremos hoy acá. Y muchas otras personas hicieron también posible que esto se realizara. Quiero agradecer sobre todo, agradecer entonces, sobre todo a Gabriela Bizarro. Bueno, voy a leer, porque tengo que hacer algunas citas y no me las voy a acordar de memoria. Voy a leer, pese a que ya no tengo buena vista, así que perdonen si me tropiezo en el camino. Lo que me propongo hacer es un ejercicio de memoria política en esta conferencia sobre los 40 años de la democracia nacida en 1983. Para eso reuní recuerdos sobre algunos tramos de esas 4 décadas. Aquí y allá me valgo de algunas lecturas y expongo también algunas reflexiones. Comenzaré con una cita. Comillas. Quien haya vivido los momentos que preceden a la caída de una dictadura, cuando las democracias se convierten en una posibilidad real, seguramente recuerda la tensión constante, la alternancia de esperanza y temores, los ataques de entusiasmo y el dolor de las frustraciones. Cada etapa es frágil y, sin embargo, nada parece inalcanzable. Pero uno puede aprehender un momento, un umbral, a partir del cual el proceso es irreversible. De repente, la dictadura ya no existe y la democracia toma su lugar. Cierra. Estas palabras pertenecen a un artículo cuyo título, vertido al castellano, sería más o menos «Ama la incertidumbre y serás democrático». El autor, un reconocido científico político polaco-norteamericano, Adam Przeworski, lo leí en 1984 en una revista brasileña, Novos Estudos.
Aunque el centro del argumento de ese texto no estaba en la transición del autoritarismo a la democracia, un tema dominante en la ciencia política de los años 80 en todo el cono sur latinoamericano, muchos vimos en el pasaje citado un retrato de la experiencia que vivió el país, que vivimos muchos tras la derrota de la Guerra de Malvinas. A ver, recapitulemos un poco. Recapitulemos un poco esa situación que precedió a la guerra en el Atlántico Sur. Al emprender la operación que la iba a derrumbar, el desembarco en las islas el 2 de abril, la dictadura implantada en nuestro país 6 años atrás ya daba signos de que su tiempo se agotaba. Los problemas en la economía nacional parecían indomables. Las divisiones internas del cuerpo militar eran temas de la prensa diaria y era cada vez mayor el aislamiento político del régimen. Un régimen que había anunciado el propósito de regenerar la sociedad argentina y sus grupos dirigentes. A este contexto de dificultades se iba a añadir el revés en las Malvinas. La rendición ante los británicos el 14 de junio tuvo un efecto fulminante. La humillación de la derrota que añadió a la pérdida de nuevas vidas jóvenes, el espectáculo de las rencillas y las acusaciones mutuas entre las tres armas, le arrebató a la Junta Militar toda legitimidad para seguir gobernando. No obstante, nada parecía seguro en el interregno que fueron los meses que siguieron a ese momento. Aunque muy debilitados desde el punto de vista político, los jefes militares se resistían a abandonar el poder sin una concertación previa respecto del rumbo que tomaría el gobierno civil que sucediera. ¿Cómo se podía abandonar el gobierno sin haber arreglado un lugar para la corporación militar en el futuro orden institucional y, sobre todo, sin haber arreglado qué trámite se daría al legado de esa otra guerra, la guerra sucia o antisubversiva, según el lenguaje de la dictadura? ¿Cómo? De los cuarteles procedían presiones, rumores, amenazas. La posición de los partidos políticos con peso electoral, la mayoría de los cuales se hallaban agrupados en la llamada multipartidaria, no eran unánimes. Para entonces, la sociedad civil ya se había activado y reducía el espacio de los dirigentes políticos más inclinados a hacer concesiones a los hombres de armas. En diciembre de ese año, una gran manifestación marchó a la Plaza de Mayo y, a diferencia de la manifestación de días antes de la protesta, me refiero a la protesta del 30 de marzo, esa manifestación se había hecho en reclamo de paz, pan y trabajo, que había sido predominantemente obrera esa manifestación de marzo. Lo que ahora llenaría la histórica Plaza de Mayo fue una multitud de clases medias que reclamaban el fin de la dictadura y el alejamiento de los militares. Y al igual que la precedente, fue ferozmente reprimida. El dirigente político que con mayor visión y coraje encaró aquel momento en que el desenlace aún no se divisaba y todo parecía cambiante y precario, fue Raúl Alfonsín. Rival de Ricardo Balbín dentro de la Unión Cívica Radical, Alfonsín conducía una corriente interna dentro del radicalismo que se denominaba
Renovación y Cambio. El 16 de julio de 1982, cuando aún representaba a la minoría dentro del radicalismo, Alfonsín se adelantó a todos. Mientras el conjunto de las fuerzas políticas buscaba todavía adecuarse al nuevo contexto de un régimen militar agotado, la Juventud Radical, que lo tenía como líder, organizó en la Federación de Vox de Buenos Aires el primer acto público de carácter político. Tengo en la memoria ese mitin al que asistí como muchos otros que, sin ser alfonsinistas ni radicales, buscaban saber si había alguna luz para atravesar el túnel. La mayoría de los concurrentes eran jóvenes que coreaban el nombre del dirigente de Renovación y Cambio y consignas que se me fueron de la memoria. Recuerda también ese acto, hace poco en un libro muy importante, Pablo Gechunov, en su reciente libro, que era una notable biografía de política de Alfonsín, y dice, fue un éxito de público, asombroso, más de 6.000 personas, muchas de ellas en la calle, escribe, el general Mignone, que para entonces era presidente de la Nación, comillas, tuvo que legalizar la actividad de los partidos ese mismo día para no verse obligado a detener a Raúl Alfonsín. Podría decirse que en la Federación de Vox, el dirigente radical estrenó en una tribuna pública varios de los temas que después serían parte del discurso de campaña que lo llevaría a la presidencia de la República. Sostuvo allí, entre otras cosas, que no habría democracia si no se democratizaban las Fuerzas Armadas, las que debían abandonar la tutela sobre ellas, que sobre ellas ejercía la oligarquía. Alertó contra el riesgo de un pacto cívico-militar que diera origen a una democracia condicionada. Se refirió también al drama de los desaparecidos, cuestión a la que era necesario darle, dijo, una solución moral. En fin, había que echar a andar una democracia constitucional. En la noche fría del 16 de julio, Alfonsín dio el primer paso en la marcha que lo llevaría a la candidatura a la presidencia en representación de la Unión Cívica Radical primero y a la Casa de Gobierno después. ¿Acaso nada resuma mejor el proyecto que buscó encarnar una conjunción de fe democrática, progresismo económico, social y voluntarismo político que el tema que había popularizado en la campaña y que retomaría en su primer discurso ante la Asamblea Legislativa? Como dijimos, cito, como dijimos muchas veces desde la tribuna, los argentinos hemos aprendido a la luz de las trágicas experiencias de los años recientes que la democracia es un valor aún más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder. ¿Recuerdan esto de con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura? Alfonsín asumió el gobierno el 10 de diciembre de 1983 y lo entregó en junio de 1989 a Carlos Menem, varios meses antes del término de su mandato. ¿Qué se podría decir de la experiencia alfonsinista? Se necesitaría más espacio y tiempo que el de esta conferencia para hacer un balance de ese gobierno que tuvo su primavera y también su invierno, sus logros y sus frustraciones. Aquí solo consignaré que durante su presidencia Alfonsín batalló en varios frentes, en el político, en el militar,
en el cultural y en el económico, que le fue el más adverso de todos. Después del 10 de diciembre de 1983, todos advertiríamos, algunos antes, otros después, que la libertad política se había reconquistado, que ya no se perseguiría a nadie por sus ideas o su militancia, que ya no se temería que una mañana, una tarde o una noche un grupo de tareas secuestrara a alguien, a veces a una familia, para llevarlo a centros clandestinos de interrogación, a la tortura, a veces también a la muerte. El terrorismo estatal había terminado. El 15 de diciembre, Alfonsín creó la CONADEP. La CONADEP, Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, que iba a presidir Néstor Sábato. En septiembre del año siguiente, la CONADEP entregó su informe sobre los desaparecidos, bajo el título de Nunca más. El juicio de las juntas militares en 1985 fue una de las consecuencias de la investigación de la CONADEP. Me permito reproducir aquí algunas de las líneas del artículo sobre el juicio de las juntas que yo escribí ese año en la revista Punto de Vista. Cito: por las figuras que se encuentran allí representadas, la de los jueces, la del fiscal, la de los testigos, que muchas veces son también las víctimas, la de los abogados de los jefes militares, incluso por el ritual formalista de los procedimientos. El juicio ha funcionado como el espacio para la manifestación pública de la ley ante los actos de un poder discrecional. Cierro. El voluntarismo político fue un rasgo esencial de Alfonsín y a ese rasgo le debe sus grandes momentos: el triunfo electoral de 1983, el plebiscito por el Beagle en 1984, el juicio de las juntas militares en 1985. Después del descalabro electoral de la Unión Cívica Radical a manos del peronismo en 1987, derrota que fue un shock, el alfonsinismo perderá impulso, cada vez más enredado en los problemas que no podía resolver: la enorme deuda externa, la inflación, la insubordinación de los militares carapintadas, la hiperinflación y la multiplicación de los saqueos apresuraron el final de su gobierno. Su sucesor, Carlos Menem, que en mayo de aquel año había ganado la presidencia con el 47% de los votos, acordó asumir el gobierno por adelantado en ese traumático contexto. Como personalidad política, Menem se hallaba, podríamos decir, en las antípodas, no solo de Alfonsín, sino también de Antonio Cafiero, su rival en la interna peronista. A Cafiero, figura principal del movimiento de renovación peronista, le gustaba e interesaba, como al líder radical, hablar con los intelectuales. Confiaba en su olfato y en el saber empírico más. Menem, el nuevo presidente, me corrijo acá, el nuevo presidente, en cambio, confiaba en su olfato, en el saber empírico más que en el saber de los libros. Había llegado al gobierno como candidato del Frente Justicialista de Unidad Popular y como iba a mostrarlo durante sus 10 años como titular de la primera magistratura, ningún precepto de la doctrina o de la tradición partidaria lo detendría para hacer lo que creía necesario. Como lo mostró a pocos días de asumir, cuando visitó, saludó y besó al almirante Rojas
quien simbolizaba como nadie el movimiento cívico-militar que había derrocado a Perón en 1955, la llamada Revolución Libertadora. Y acá hay un tema importante de la línea y de la visión de Menem. La reconciliación. La necesidad de la reconciliación entre los argentinos fue el tema central de su primera locución ante la Asamblea Legislativa. Cito: yo quiero ser el presidente de un reencuentro, en lugar de transformarme en el líder de una nueva división entre hermanos. De ahí que haya asumido la firme convicción de convocar a hombres del más variado pensamiento nacional para integrar mi gobierno, porque creemos que la nación se afirma sobre una identidad. Yo quiero ser el presidente de un reencuentro en lugar de transformarme en el líder de una nueva división entre hermanos. De ahí que haya asumido la firme convicción de convocar a hombres del más variado pensamiento nacional para integrar mi gobierno. Al contrario de su predecesor, que había impulsado el juicio de la Junta que condenó a las tres primeras juntas, por un lado, y en la del cúpula de los partidos armados de la izquierda, por el otro, Menem determinó, a través de una serie de decretos, el indulto a quienes habían sido condenados. Las medidas, sobre todo las que devolvían la libertad a los militares convictos, provocaron protestas y movilizaciones callejeras, y el gobierno no retrocedió. Para el nuevo presidente era el modo de dejar atrás el pasado de violencias y crímenes políticos. Menem recordaría en más de una oportunidad que él también había recibido cárcel y maltrato de la dictadura. Pensaba seguramente que ese hecho le daba credenciales para afrontar el pasado del modo en que lo hizo. Había que dar vuelta a la página. Pregunta: ¿cedía Menem de ese modo a la presión militar? Así fue considerada su disposición por quienes reprobaron y se movilizaron contra ella. Nota al pie de página. Yo me encontré también entre los que se movilizaban en la calle contra la línea que adoptó Menem. Pero hay margen también para otra lectura. Esto me ha permitido el paso de los tiempos y reconsiderar ese pasado. Hay también otra lectura, o sea, para entender que la voluntad que animaba era de cerrar un ciclo histórico, no la de pactar con los uniformados. ¿En qué decisión presidencial podría verse una demostración de esa voluntad? En la orden de reprimir con todo rigor el levantamiento Carapintada del 3 de diciembre de 1990, que sería la última revuelta la última revuelta. Un veterano de la guerra de Malvinas, el general Martín Balsa, tuvo a su cargo dirigir la dura respuesta a esa rebelión. El año 1995 fue el tiempo de las autocríticas públicas, respecto de lo que algunos llamaban los años de plomo. El 25 de abril de ese año, 20 días antes de los comicios que le otorgarían a Menem su segundo mandato presidencial,
se produjo un hecho que sacudió la opinión pública. El general Martín Balsa, para entonces jefe del ejército, leyó un documento que contenía una clara y terminante autocrítica con los procedimientos ilegales empleados por el arma en la represión de la acción de los guerrilleros. El escenario que eligió el general para exponer su pensamiento sobre el pasado fue Tiempo Nuevo, el escuchado programa televisivo que dirigía Verdano Neustadt. Entre paréntesis, uno puede decir, bueno, ¿cuánto se arregló esto de que Balsa hablara en el programa de Neustadt? Es posible, no lo sé, ni para decir que no, ni para decir que sí. Pero admitámoslo como es posible, es probable. Estas cosas ocurren en la vida política. Entresaco de ese discurso de Balsa un pasaje. Cito: el ejército instruido y adiestrado para la guerra clásica no supo cómo enfrentar de la ley plena el terrorismo demencial. Este error llevó a privilegiar la individualización del adversario, su ubicación por encima de la dignidad mediante la obtención, en algunos casos, de esa obtención de esa información obtenida por métodos ilegítimos, llegando incluso a la supresión de la vida, confundiendo el camino que llevaba a todo fin justo y que pasa por el empleo de medios justos. Una vez más, reitero, el fin nunca justifica los medios. Es probable que un discurso así, es seguro que un discurso así, autocrítico, no haya sido pronunciado nunca en la República Argentina, encabezada por un jefe militar, que era el jefe de esa fuerza. A la categórica condena del jefe del ejército siguieron, en versión más moderada, la de los comandantes de las otras armas. Creo que puede decirse que esas condenas al terrorismo de Estado, a la violencia ilegal de quienes debían representar la ley, marcaron un punto de inflexión y simbolizaría el final del partido militar, de las Fuerzas Armadas como actor político, un hecho que desde 1930 había sido parte de nuestra vida pública. Lo que había comenzado en 1930 no fue una irrupción circunstancial, se convirtió en un dato de la vida política argentina y las Fuerzas Armadas se convirtieron en actores de esa vida política. No menos resonante de aquel año 1995 fue la autocrítica de Mario Firmenich, principal dirigente de Montoneros, el partido armado de la izquierda peronista. Firmenich eligió también el programa de Neustadt para leer una declaración en que cuestionaba la desviación militarista en que había incurrido esa organización. No ignoro, por supuesto, que existen hoy diferentes narrativas sobre lo ocurrido en nuestros años 70. Es un hecho que ese pasado sigue vivo y que hay diversas memorias públicas de aquel tiempo que aún se denomina un pasado presente. Como diría Tulio Alperín-Dongui, ¿no?, seguramente el mejor historiador de nuestro siglo XX, era un pasado que no pasa. Sigue siendo un pasado que no pasa. No sé ni me atrevo a aventurar cuándo esa trágica calamidad que hemos sufrido, para decirlo con las palabras
de Ernesto Sábato pasará a ser motivo de un duelo general, un motivo de luto para todos. Hay otra dimensión de la gestión menemista que no quiero pasar por alto. Me refiero a la política económica que adoptó y que iba a otorgarle identidad a la mayor parte de esos 10 años de gobierno de Carlos Menem. La misma resolución, la misma decisión que había expuesto tanto al dictar los indultos como al ordenar que se aplastara con toda energía el levantamiento militar del 3 de diciembre de 1990, mostró el presidente peronista al advertir que una hiperinflación podía terminar con su gobierno, como había ocurrido con su antecesor. El 31 de enero de 1991, Menem designó ministro de Economía a Domingo Cavallo, quien hasta entonces se desempeñaba en su gobierno como ministro de Relaciones Exteriores. Las promesas de campaña, revolución productiva, salariazo, que se hallaban en línea con la tradición peronista, habían quedado atrás desde el comienzo, pero con Cavallo en el Ministerio de Economía se inició otra etapa, la de la convertibilidad, las privatizaciones, la de la reducción del gasto público. El partido del mercado estaba en el puesto de comando. La temprana alianza con Álvaro Sogaray, el exponente político del liberalismo económico, mostró que el presidente ya estaba disponible para un giro mayor, giro que apresuró la amenaza de una inflación que se mostraba indomable. La economía se estabilizó y las reformas liberales introducidas dieron paso a un periodo de crecimiento económico. Cuando Menem sustituyó a Cavallo por Roque Fernández, el rumbo siguió siendo el mismo. Para llevar adelante estas reformas, el presidente contaría, como escribió Franco Castiglione, cito, con un crédito político poco común, el que le otorga la tradicional influencia del justicialismo, sobre todo en el campo de los trabajadores y los sectores más postergados socialmente, más que nunca urgidos a relegar sus demandas a cambio de un rápido freno a la hiperinflación. Menem era el gran caudillo del peronismo, al menos de la gran mayoría de esa vasta fuerza. Comilla, con esa base social, su activo, continuaba Castiglione, el gobierno no tardó en tejer una inédita alianza con el establishment económico local. Rápidamente fue aplaudida por las finanzas internacionales. En resumen, el político de imagen más populista del peronismo hizo de esta fuerza la gran columna político electoral del Partido del Mercado. En 1999, con motivo de la finalización de su mandato, el Centro de Empresarios Argentinos despidió a Menem con una cena de homenaje. Este paisaje, me pregunto, ¿era privativo de la Argentina? En realidad, en toda América Latina, hacia los mismos años, se estaban llevando a cabo reformas económicas semejantes. Estos cambios en los países de la región latinoamericana, por otra parte, asimilaban una mutación
más amplia de la economía mundial, de la economía capitalista mundial. Mutación que continuó al fin de los 30 años gloriosos, como se llamaría a las 3 décadas que siguieron al fin de la Segunda Guerra Mundial, la edad dorada de la economía del bienestar, del estado del bienestar, del Estado que intervenía con regulaciones en la economía. La economía mundial se volvió más inestable y las crisis más frecuentes. Los sacudimientos no afectarían solo al lado capitalista del mundo. En la segunda mitad de esos años, el colapso de la Unión Soviética y con ella de todos los países del este europeo que eran parte del bloque socialista, soplaban nuevos vientos en todo el mundo y nuevos términos entraron en circulación, como el de globalización o mundialización. En la tercera parte de su historia del siglo XX, titulada El derrumbe, el historiador marxista Erich Hobsbawm hace un desolado relato del último tercio del siglo, cuando se socavaron los cimientos de los años gloriosos. Regresemos a la Argentina. Voy a pasar sobre la breve y penosa experiencia del gobierno de la Alianza, fruto principalmente del acuerdo entre la Unión Cívica Radical y el FREPASO. Tampoco voy a demorarme en recordar el gran tembladeral que siguió al derrumbe del gobierno del presidente Fernando de la Rúa, ni las marchas en las calles y las asambleas en las plazas en que se coreaba contra los dirigentes políticos, que se vayan todos, que no quede ninguno. Sabemos que de esa gran crisis en que el país apareció a punto de descarrilar, nació un nuevo tiempo de la democracia argentina, el del kirchnerismo. Aunque sea brevemente, voy a detenerme en algunos rasgos de ese ciclo político de 12 años en que el Ejecutivo estuvo a cargo de Néstor Kirchner y después de su esposa, Cristina Fernández de Kirchner. Los dos miembros del matrimonio habían tenido su primer encuentro con la política en la Universidad de La Plata como adherentes de la izquierda universitaria peronista de los años 70. Ya casados y con el título de abogados en 1976, se trasladaron a Santa Cruz, de donde Néstor era oriundo. Allí harán fortuna y se mantendrán lejos de la actividad política hasta que ésta volvió a ser legalizada por la última administración militar. En el proceso de reorganización del peronismo provincial que siguió Néstor, aparecerá a la cabeza de una tendencia conocida como Ateneo Juan Perón. Comenzará entonces una carrera que iba a llevarlo primero a la intendencia del Río Gallegos y en 1991 a la gobernación de la provincia. En sus primeros años como gobernador, Kirchner nos dio muestras de disidencias con el presidente Carlos Menem. Pero ya a fines de los años de los 90, su nombre aparece asociado con las aspiraciones presidenciales de Eduardo Duhalde y opuesto a una nueva reelección de Menem. Cuando el proyecto de Duhalde se desbarrancó después de idas y venidas, Néstor Kirchner resultó finalmente el candidato del peronismo antimenemista. Después de la primera vuelta y ante la resignación de Menem, que no quiso arriesgarse a la segunda,
el santacruceño alcanzó la presidencia. El 25 de mayo de 2003, tras asumir como jefe de Estado, Néstor Kirchner pronunció su primer alocución ante la Asamblea Legislativa. En ese discurso presentó las ideas y los valores que iban a regir su gobierno. Dirá el nuevo presidente en aquella ocasión, comillas, en nuestro proyecto ubicamos en un lugar central la idea de reconstruir un capitalismo nacional que genere las alternativas que permitan reinstalar la movilidad social ascendente. No se trata, seguía, no se trata de cerrarse al mundo, tampoco se propiciaba un nacionalismo reaccionario, sigo acá la cita, sino de inteligencia, observación y compromiso con la nación. Había que cambiar de ruta y aunque los frutos de ese cambio no se verían de un día para otro, la meta debía ser la de una Argentina, comillas, con progreso social, donde los hijos puedan aspirar a vivir mejor que sus padres sobre la base de su esfuerzo, capacidad y trabajo. La perspectiva que ofrecía el discurso de Kirchner era la de un desarrollismo nacionalista y popular. Para esa empresa, la acción del Estado resultaba esencial. El Estado, sin embargo, no sería únicamente un actor de primer orden en la gestación de un capitalismo nacional, sino un agente reparador de las injusticias sociales, o sea, un agente de la justicia social. Con el nuevo equipo gobernante, en suma, el partido del Estado en versión peronista estaba de vuelta. La idea de la movilidad social ascendente, yo pertenezco a la generación, pero no era la mía, no comenzó conmigo, la idea de que la Argentina era el país del progreso. Bueno, pertenezco a la gente que pensaba que yo iba a estar mejor que mi papá y que mi hijo iba a estar mejor que yo. Era algo así como el sentido común. No había que explicar eso a nadie. O sea, el agente entonces de la justicia social sería el Estado. La idea de la movilidad social ascendente provenía del imaginario y la experiencia de la Argentina moderna, desde el comienzo del siglo XX. Pero el resto del temario se hallaba dentro de la tradición peronista. ¿A cuál beta de esa tradición? Kirchner la identificaba así, comillas, forman parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones de las que no pienso renunciar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. No habría impunidad para los delitos cometidos bajo la dictadura. En sus líneas generales, este también parecía el repertorio temático de Cristina Kirchner. Cuando Néstor arribó al gobierno, el país iniciaba una nueva e inesperada etapa de crecimiento, cuya base era la producción agraria y el amplio mercado que China y otros países abrieron para ella. El viento de cola, según una expresión que se popularizó por aquel tiempo, esa dinámica que permitía la mejora de los salarios y la generación de puestos de trabajo, parecía confirmar la expectativa
nacional desarrollista del kirchnerismo. Por otra parte, la renovación de la Corte Suprema, la política del campo de los derechos humanos y el impulso que dio a la reanudación de los juicios militares que habían violado los derechos humanos bajo la última dictadura, le daban al nuevo gobierno amplio apoyo en la opinión de los sectores medios progresistas. Uno podría esquemáticamente decir que mientras que el peronismo, encarnado por Menem, fue condenado por la gran mayoría de la inteligencia argentina, por los intelectuales, esa relación se va a invertir con los años, en los años del kirchnerismo. Los 4 años de Néstor fueron los años de la primavera kirchnerista. En las elecciones de medio término, el gobierno obtuvo una victoria aplastante y al final de su mandato el presidente contaba con una popularidad que rondaba entre el 60 y el 65% de la opinión pública. La economía se había reanimado y fortalecido, pero esa tonificación estuvo lejos de ser suficiente para reparar los estragos sociales producidos en las gestiones anteriores: desocupación, trabajo informal, pobreza. ¿Qué hacer entonces? La respuesta de los Kirchner fue, y aquí me valgo de palabra de Pablo Cachunov, comillas: si se aspira a retornar a la justicia social perdida y capitalizarla políticamente, había que recurrir al Estado, al gasto público, para que el mercado, porque el mercado estaba fracasando o, si se quiere, teniendo un éxito solo parcial aún en su fase expansiva. Se adoptó así una fórmula para hacer justicialismo que no se abandonara cuando las condiciones de la estación primavera ya no existían. En el año 2008 la inflación reanudó su marcha. Eran los años de Cristina. En los primeros años del gobierno de Néstor señalaba con orgullo que el país registraba superávit fiscal y superávit comercial, lo señalaba con gran orgullo. Bajo la administración de su esposa ya no hubo superávit gemelo, pero el gasto público siguió siendo el gran sostén de la justicia distributiva, un Estado filantrópico. Volvamos al presente. Al mirar hacia atrás, las 4 décadas transcurridas desde 1983, no se puede sino celebrar la democracia política renacida ese año y que ella siga entre nosotros. Podemos elegir a nuestros gobernantes, como se verificó hace 12 días. No somos encarcelados, menos aún muertos o torturados, por exponer públicamente nuestras convicciones. Ningún grupo social o político relevante pide hoy un golpe militar salvador, ni como en los años 70 nadie predica la idea de que el poder nace del fusil. No fue una navegación
política fácil de estos 40 años. Basta recordar la hiperinflación de 1989, una tormenta que parecía llevarse todo por delante, comenzando por el propio gobierno nacional que presidía Alfonsín, o la crisis del 2001 en que la Argentina parecía a punto de descarrilarse. En el mantenimiento de las libertades civiles y de la democracia política tampoco son logros menores en una historia como la nuestra, una historia convulsionada en que más de una vez se bordeó el terreno de la guerra civil. Se puede pensar en 1955, en que se enfrentaban con las armas dos Argentinas, la Argentina liberal democrática, por un lado, y la Argentina de las conquistas sociales, la Argentina peronista, por el otro. O traer a la memoria los combates entre azules y colorados en 1962 y 63, dos facciones de las Fuerzas Armadas enfrentadas en esos años. O para evocar tiempos más recientes, menos lejanos, el reguero de muertes políticas en la primera mitad de los años 70. El golpe de Estado del 24 de marzo, hay que decirlo, no fue un rayo en cielo sereno. Es verdad, por otro lado, que una parte cada vez mayor de nuestro pueblo puede elegir gobernantes, pero no puede elegir en qué trabajar, ni si le es posible trabajar, como tampoco puede elegir la educación o el servicio de salud para sus hijos. La Argentina de la pobreza ronda el 45% de su población. Ahí tenemos una de las deudas de nuestra democracia. También un desafío, porque esa fractura del cuerpo social no se va a resolver en un día. La historia humana, observa Zygmunt Bauman, no está predeterminada por sus etapas anteriores. Cito, el hecho de que algo ha sucedido, incluso durante mucho tiempo, no es prueba de que así seguirá. Cada momento de la historia es una intersección de caminos que llevan a varios futuros. Lo comprobamos, ahora retomo yo, lo comprobamos en el reciente domingo 19, en que una nueva conjunción sociopolítica, unida por el mensaje de un líder también nuevo, exponente del ultraliberalismo económico e identificado con la derecha ideológica. Un triunfo contundente en las elecciones nacionales. Hemos ingresado en un terreno desconocido. No voy a hacer el vaticinio sobre la suerte de esta nueva conjunción, su consistencia y las dotes de su gobernante, del gobernante de quien estará en el gobierno desde el 10 de diciembre de este año. Todos sabemos que se viene un tiempo duro, pero no cuánto tiempo durará ese tiempo. Solo añado una última reflexión, que es la siguiente. Sin libertad política no hay debate,
Y sin debate y de la deliberación no hay democracia. En el espacio público solo reinaría la verdad oficial, el pensamiento autorizado, el de los que ejercen el poder. El pluralismo ideológico es inherente a las sociedades democráticas de nuestro tiempo. Pero la democracia no es solo combate cívico, requiere también responsabilidad política. La política supone la lucha por el poder y, por lo tanto, el conflicto. Pero no debe ser concebida la política como la continuación de la guerra por otros medios. No debe ser concebida la política como la continuación de la guerra por otros medios, sino como aquello que nos saca de la guerra. Nada más. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se acercaron esta noche. Esta actividad culmina la agenda por 40 años de democracia que propuso la Universidad a lo largo de todo este 2023. Si alguien quiere hacer algún intercambio con Carlos Altamirano, está habilitado, y si no, bueno, les pido un fuerte aplauso para este ex alumno de la UNED y le agradecemos mucho que haya venido hasta acá y que haya soportado el calor, y muchas gracias a ustedes también. Muy buenas, escuchar a Carlos, como siempre. Quería decir que fuiste mi profesor y quería preguntarte si esta categoría política, digamos, en estos 40 años encarnaron varias fuerzas políticas como es el progresismo, si en el sentido del progresismo, en sentido general, digamos, podría decirse, digamos, que es la corriente, digamos, que se encuentra más en deuda con la democracia, teniendo en cuenta que justo hoy, ahora que se están cumpliendo 40 años de democracia, nos enfrentamos, digamos, a un cambio de signo tan, digamos, como dijiste, tan brutal, en el sentido de que no tenemos todavía registro, digamos, de un gobierno así o que se reclamaba, digamos, en la campaña ultraliberal, ¿no? O libertario. El progresismo se caracteriza porque es bastante vaga y hay mucha gente que puede insertarse allí. Y no digo de manera ilegítima, no es así. Esa es la historia del progresismo, es también la historia es una nebulosa cambiante. Entonces, aceptando el término, aún sabiendo que tiene este carácter, yo diría, la está pasando muy mal en el mundo, el progresismo. Hay una dinámica del capitalismo y una dinámica del capitalismo asociada también con los desarrollos de la tecnología, en la que todavía al progresismo, o sea, la idea de mejorar la idea de la solidaridad social y de que es posible crear sociedades más justas desde el punto de vista social, todavía no ha encontrado cómo enfrentar esta dinámica que no se termina. Parecía haber, uno puede decir, bueno, los 90, la mundialización, la globalización, pero siguen, entre otras cosas, también los avances tecnológicos. Y las amenazas de los avances que son, por ejemplo,
destrucción de aspectos de nuestra naturaleza. Entonces, efectivamente, los progresistas están en problema, estamos en problema, porque yo me identificaría con ese término, y es como si dijera, hay que repensar, y repensar mucho, y eso no es fácil, no es fácil. No es fácil no porque sean difíciles los problemas, sino porque reconocer que estamos en problemas es un gran paso. Si pensamos por el contrario que no, que este es un traspié, pero mañana ya vamos a reanudar y si nos movilizamos, vamos a bloquear y pasado mañana, yo creo que eso es volver, aún en el caso de que se dé así. Es todavía no dar respuesta a estos desafíos del mundo contemporáneo, del mundo de estos días. Bueno, muchísimas gracias a todos una vez más.